Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, bueno, hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, algo que ha estado en boca de todos durante años, algo que ha generado ríos de tinta y miles de especulaciones. Así es, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya, y vamos a desentrañar, hasta donde sea posible, ese supuesto secreto amor que, según muchos, explotó ante nuestros ojos. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada rumor, cada entrevista, para intentar llegar a la verdad. Porque, seamos honestos, la química entre estos dos era innegable, ¿verdad? Y bueno, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Aatai y Serine, al menos la que conocemos públicamente, comienza en el set de Medcezir. Una serie que, vamos a admitirlo, marcó un antes y un después en la televisión turca. La adaptación de DOC fue un éxito rotundo y catapultó a estos dos jóvenes actores a la fama internacional. Pero más allá del éxito profesional, fue la chispa entre ellos lo que capturó la atención de todos. Desde el principio, la química en pantalla era palpable. Yaman y Mira, sus personajes, vivían una historia de amor intensa, llena de altibajos, pero siempre con una conexión profunda. Y claro, los rumores empezaron a surgir casi de inmediato. ¿Era solo actuación o había algo más? Esa era la pregunta que todos se hacían. Durante la emisión de la serie, ambos actores negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente les creímos? Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los abrazos, todo parecía indicar que había algo más profundo entre ellos. Y es que la realidad es que el contexto de un rodaje intensivo, con jornadas largas y una inmersión profunda en los personajes, tiende a crear lazos fuertes. Si a eso le sumamos una buena química, la mezcla puede ser explosiva. Recuerdo haber visto entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre el tema y ambos se ponían visiblemente nerviosos. Serine, con su encanto habitual, solía desviar la atención con una broma o una respuesta ambigua. Era una maestra en el arte de la evasión, una verdadera profesional. Aatai, por su parte, era un poco más reservado, pero su lenguaje corporal lo delataba. Era evidente que había una conexión especial. Era como si estuvieran jugando un juego del gato y el ratón con la prensa, alimentando las especulaciones sin confirmarlas nunca. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos separados profesionalmente. Serine se consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series y películas de gran éxito. Su talento camaleónico le permitía encarnar personajes muy diferentes, demostrando su versatilidad y carisma. Aatai, por su parte, dio el salto a plataformas internacionales como Netflix, con proyectos que lo han consolidado como un actor de renombre a nivel mundial. Su incursión en el cine y la televisión internacional le abrió un abanico de posibilidades y lo consagró como un talento global. Sin embargo, a pesar de la distancia física y profesional, los rumores sobre su posible romance nunca desaparecieron por completo. De hecho, cada vez que coincidían en algún evento público, la prensa se volvía loca. Las fotos y vídeos de esos encuentros se viralizaban rápidamente, alimentando aún más las especulaciones. Era como si el universo conspirara para reunirlos, aunque fuera brevemente, avivando las llamas de la curiosidad pública. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos asistieron a un festival de cine en Italia. Aunque no se les vio juntos en muchas ocasiones, los fans notaron que se movían en los mismos círculos y que parecían estar evitando ser fotografiados juntos. Esto, por supuesto, solo sirvió para aumentar las sospechas. La estrategia de evitar la exposición conjunta solo alimentó la teoría de que algo ocultaban. La discreción, en este caso, se interpretó como una confirmación implícita. También hubo rumores sobre viajes secretos, cenas románticas a escondidas y encuentros discretos en casas de amigos en común. Pero, como suele suceder en estos casos, la mayoría de estas informaciones nunca fueron confirmadas. Se quedaron en el terreno de la especulación y el chisme. Es importante recordar que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y exageraciones, y que muchas veces la realidad es muy diferente a lo que se cuenta. Lo que sí es cierto es que a pesar de los años que han pasado desde Medcezir, la gente sigue hablando de la química entre Aatai y Serine.
Siguen creando vídeos en YouTube, escribiendo artículos en revistas y comentando en redes sociales sobre su posible romance. Y es que, seamos honestos, la historia de un amor secreto, un amor prohibido, siempre es irresistible. Nos fascina la idea de lo que podría haber sido, de los sueños no realizados, de las oportunidades perdidas. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente hubo un romance entre ellos? ¿O fue solo una amistad muy cercana? Esa es una pregunta que probablemente nunca podremos responder con certeza. A menos que, por supuesto, ellos mismos decidan contarnos su historia algún día. Quizás algún día, en una entrevista reveladora, o en un libro de memorias, se animen a compartir su verdad. Pero hasta entonces, solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de los años. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos disponible, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es innegable que había una química muy fuerte entre ellos. Ya sea amor o amistad, había una conexión especial que se podía sentir en el aire. Esa química traspasaba la pantalla y se hacía evidente en cada una de sus interacciones. Era como si compartieran un código secreto, un lenguaje propio. En segundo lugar, es posible que hayan intentado mantener su relación en secreto debido a la presión mediática y a las expectativas del público. Ser una figura pública no es fácil y, a veces, la única manera de proteger tu vida privada es mantenerla alejada de los focos. La vida de una celebridad está constantemente expuesta al escrutinio público, y mantener una relación amorosa en secreto puede ser una forma de protegerla de las críticas y los juicios. En tercer lugar, es posible que simplemente no hayan querido formalizar su relación. Tal vez eran demasiado jóvenes, demasiado ocupados con sus carreras o simplemente no estaban listos para dar el siguiente paso. A veces las cosas no se dan en el momento adecuado, y es mejor seguir caminos separados que forzar una relación que no está destinada a ser. Ahora profundicemos un poco más en algunos puntos clave que alimentan esta leyenda de un romance secreto. Hablemos, por ejemplo, de sus respectivas vidas amorosas después de Medcezir. Serini ha tenido relaciones públicas con otras celebridades turcas, relaciones que han sido ampliamente documentadas por la prensa. Atay, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, aunque también ha sido vinculado sentimentalmente a otras actrices. El hecho de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas amorosas no descarta la posibilidad de que haya existido algo especial entre ellos en el pasado. A veces el tiempo y las circunstancias pueden cambiar las cosas. Además, es importante considerar el impacto que Medcezir tuvo en sus carreras. La serie no solo los catapultó a la fama, sino que también los unió de una manera muy especial. Compartieron momentos intensos, tanto dentro como fuera del set, y es natural que se haya creado un vínculo fuerte entre ellos. Ese vínculo quizás evolucionó en algo más que una simple amistad, pero nunca llegó a concretarse en una relación formal. También podemos analizar el contexto cultural en el que se desarrolló su historia. En Turquía, como en muchas otras culturas, existe una gran presión social sobre las celebridades para que mantengan una imagen pública impecable. Un romance escandaloso podría haber dañado sus carreras, y es posible que hayan preferido mantener su relación en secreto para evitar cualquier controversia. En definitiva, la verdad sobre el supuesto romance entre Atay y Serenei sigue siendo un misterio. Pero, como dice el dicho, a veces es mejor dejar que las cosas sean como son. Tal vez la magia de su historia reside precisamente en el hecho de que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó entre ellos. Quizás la incertidumbre es lo que la hace tan fascinante, tan atractiva para el público. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de Atay y Serenei. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, rumores y mucha química. Espero que esta exploración haya servido para alimentar su curiosidad y para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. Quería agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo un romance entre ellos? ¿O fue solo una amistad muy cercana? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué teorías tienen, y si recuerdan algún detalle que se me haya escapado. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Atay y Serenei.
Y por supuesto suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse para que no se pierdan ninguna de mis próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o quizás no. Esa es la magia del misterio. Hasta la próxima.